Buenos días. Como grupo número 1 tendremos a bien presentar la parte teórica del tema denominado riesgo operacional. Para el efecto procedamos. El riesgo operacional se define como una contingencia que de concretarse puede originar pérdidas en la entidad, en la empresa. Esto derivado de fallos en los procesos adoptados, en el desempeño de las personas o bien en los sistemas internos que se utilizan. De hecho, el riesgo operacional también se puede generar a través de acontecimientos externos. Es importante señalar que el riesgo operacional incluye el riesgo legal, sin embargo, excluye tanto el riesgo estratégico como el riesgo reputacional. Dentro de la definición de riesgo operacional se hizo mención de los siguientes elementos: personas, procesos, sistemas y eventos externos, sumando cada uno de ellos un factor o diversos factores que contribuyen a que se origine el riesgo operacional. Por ejemplo, desde la perspectiva de personas se suma el elemento de fraudes o bien prácticas indebidas. Desde los procesos, la ejecución de procedimientos o procesos que pongan en peligro el buen proceder de la empresa. Dentro de los sistemas, que los sistemas informáticos que se manejen colapsen de tal forma que pongan en peligro o que originen pérdidas derivado del mal proceder o del mal operar de la institución. Y también podemos mencionar eventos externos, dentro de los cuales se podría cotejar o indicar los daños o pérdidas derivados de activos que desaparecen o bien los fraudes externos. El Comité de Basilea II clasificó 3 niveles para el riesgo operativo, siendo el más importante el nivel 1. Dentro de este nivel se encuentran los siguientes factores: fraude interno, fraude externo, relaciones laborales y seguridad en el puesto de trabajo e incidencias en el negocio y fallos del sistema. Al referirnos a fraude interno, hablamos de todas aquellas acciones llevadas a cabo por personal o miembros que forman parte de la empresa, que obran de tal forma que generan pérdidas para la institución, ya sea mediante el robo de activos o bien realizando acciones que vayan en contra de las normativas legales que regulan el proceder de la institución. Esto por citar algunos ejemplos. El fraude externo tiene bastante similitud con el fraude interno, sin embargo, este se lleva a cabo con la complicidad de agentes externos a la entidad, pero que de igual manera, por medio de sus acciones, ponen en peligro el buen proceder y la generación de rentabilidad por parte de la institución. Es más, la ponen en una situación donde estamos más propensos a generar pérdidas que a generar ganancias. Las relaciones laborales, de igual manera, proceder de forma arbitraria, proceder de una manera en la cual no se reconocen los derechos de los trabajadores y por ende esto incida en las operaciones de la institución y se esté susceptible de generar pérdidas e incidencias en el negocio y fallos en los sistemas, es decir, procesos que no se llevan a cabo de manera adecuada o bien que los sistemas colapsen de tal forma que toda la parte operativa de la institución se vea perjudicada. Un tema bastante importante que no se puede pasar por alto es la medición del riesgo operacional en las entidades financieras. Para ello existen diferentes métodos, diferentes enfoques. Dentro de estos podemos mencionar el enfoque del indicador básico. Este enfoque está orientado a calcular el riesgo operativo para toda la organización y le asigna un resultado a cada línea operativa. Este método es recomendable para entidades financieras o entidades pequeñas y cuyas operaciones no son complejas. Utiliza como base los ingresos relevantes obtenidos durante los últimos 3 años. Otro método o enfoque que se puede utilizar es el enfoque estándar. En este enfoque se mide el riesgo en función de las diversas líneas de negocio con que cuenta un banco, ¿verdad? Por lo general cuentan con 8 líneas de negocios. A cada una de estas líneas de negocios se le asigna una ponderación. En función de esta ponderación se define cuál es la propensión al riesgo que tiene el banco según cada negocio que atiende. Esto relacionado con esta medición de riesgo en las entidades financieras. Por último, tenemos el enfoque de medición avanzada. Este método utiliza elementos cualitativos como los datos internos de pérdida, datos externos, análisis de escenarios y entornos empresariales. Por otro lado, tiene 3 tipos diferentes de metodologías: enfoque de medición interna, enfoque de distribución de pérdidas agregadas, así como el cuadro de mando.
Continuando con la exposición, yo les voy a hablar un poco sobre la medición de riesgo operacional en entidades no financieras representadas por la siguiente fórmula. El riesgo operativo es igual al costo y gastos de operación fijos, dividido ingresos y costos de gastos variables. ¿Cómo podemos medir el riesgo operacional? De acuerdo con los dos principios básicos que se detallan a continuación. Uno es la frecuencia y probabilidad, que es la medida de ocurrencia de un evento y se toma por la cantidad de ocurrencias de un evento y que se puede dar en un determinado tiempo. La severidad o impacto se expresa como la pérdida monetaria, ya sea calculable o estimada, como consecuencia de la ocurrencia de eventos. Con estos dos conceptos podemos determinar los riesgos siguientes a los niveles correspondientes, ya sea alto, medio bajo o bajo, de acuerdo con las políticas de la compañía. El riesgo inherente es aquel que puede existir de manera intrínseca en toda la actividad y puede generarse por factores internos o externos y que pueden afectar la rentabilidad o el capital de la compañía. El riesgo residual es aquel que permanece después de que se han hecho todos los esfuerzos para mitigar e identificar el riesgo. Cultura de riesgo y conciencia organizacional. Es el comportamiento que los miembros de una organización tienen ante el riesgo, la disciplina, las funciones, la gestión de cambios y la capacitación, y de todos los aspectos relacionados con el recurso humano de una empresa que son esenciales para establecer y mantener una gestión de riesgo adecuada. Y de esta manera manteniendo una cultura de riesgo clave para alinear todos los frentes de una compañía y se encuentran de acuerdo con los objetivos estratégicos. Identificación y medición de riesgo operacional. Uno de los objetivos es interpretarlo por medio de estos dos sentidos importantes. Uno, asegurarse de que una institución o inversionista no sufra pérdidas económicas inaceptables o no tolerables. Mejorar el desempeño financiero de dicho agente económico, tomando en cuenta el rendimiento ajustado por el riesgo. El proceso de la administración de riesgos implica la identificación de los riesgos, su cuantificación y control mediante establecimiento de límites de tolerancia al riesgo y la modificación de dicho riesgo a través de disminuir la exposición al riesgo y de esta manera aumentar su cobertura. Principios fundamentales de Basilea para la gestión de riesgos operacionales. Dentro de los 10 principios de Basilea podemos encontrar el número 1, que es la cultura de gestión de riesgo, que se debe a la junta directiva debe establecer una cultura de riesgo fuerte a través de toda la organización, en la cual es el sustento que proporciona las normas adecuadas para su correcto funcionamiento. Marco de riesgo operacional. Los bancos deben de desarrollar, implementar y mantener un marco que esté totalmente integrado dentro de los procesos generales de la gestión de riesgo. Junta directiva. Debe establecer y aprobar y revisar el marco de forma periódica y vigilar a la alta gerencia para cerciorarse de que las políticas, procesos y sistemas estén implementados y funcionando de una manera adecuada. Apetito y tolerancia al riesgo. Debe aprobar y revisar el apetito del riesgo y una declaración de la tolerancia al riesgo operacional que establezca la naturaleza y los tipos de nivel de riesgo que la compañía está dispuesta a asumir. Alta gerencia. Se debe desarrollar una estructura de gobierno que sea clara, eficaz, oportuna y robusta y que contenga las líneas de responsabilidad adecuadas a toda la organización. Principios de identificación y evaluación. La alta gerencia debe identificar y evaluar el riesgo operacional inherente de todos los productos y actividades y procesos y sistemas, como autoevaluaciones del desempeño. Esto también puede ser por medio de niveles de tolerancia y umbrales de riesgo y datos de pérdida interna o externa. Principio 7. Administración por nuevos productos. La alta gerencia debe cerciorarse de que existe un proceso de aprobación para todos los productos nuevos. Monitoreo e informe. La alta gerencia debe implementar procesos y monitorear a su vez periódicamente los perfiles de cada unidad. Mitigación y control de los riesgos operacionales. Los bancos deben de contar con un ambiente fuerte de control que utilice políticas y procesos sobre los controles internos y externos, como mitigar el riesgo y evitando el riesgo y eliminar actividades de productos o servicios o salirse del negocio. Principios de resistencia y continuidad. Los bancos deben de contar con planes de resistencia y continuidad de negocio para asegurar su capacidad en el futuro y seguir operando en el futuro predecible. Capacitación y concientización sobre los riesgos operacionales. Esto entra en información oportuna y apropiada a todos los niveles de la organización, tanto como junta directiva, consejo de administración y gerente general, y toda la línea del negocio que debe tener un conocimiento oportuno sobre los riesgos operacionales y a los interesados externos, como los reguladores y los auditores externos. Muchas gracias.